se la tiene más. Pero ya yo lo volví a respondí. Ya voy a poner su break. Eso lo ven después. Yo ya los puedo ahí mostrar para que no me digan ahí. No, sí estaba grabando y no se apagó. No sé qué quedó guardado. Dos partidos, entonces. Eso, porque eso ya son multiplicadores de. Generalmente se utilizan para multiplicadores de potencia. Yo en la casa tengo una de cámara y en la otra clase está ahí. A mí sería chévere. Pero que no sé qué tan buena está la batería acá. Pero voy a traerla para probarla. Sí. Vamos a traer las dos. Porque graban en las dos y cada vez la tuya. Bueno, ¿sabes lo que me están pidiendo aquí? Determine los valores de RD y de RC de estas dos resistencias para que el siguiente circuito trabaje en región activa, teniendo en cuenta que este voltaje, esta fuentecita que hay acá es de 5 volts, SC es de 15 volts, este HF que es el mismo beta, ¿no? Fíjense. Este es el mismo beta. 120, corriente de colector necesitamos que sea 10 mA y el voltaje de colector emisor es 55 volts. Pues si decimos que hice 50 veces y B. Sí. Ya tengo beta y tengo IC. Dividiría los 10 amperios en los 120. Ajá. Ahí tendría la corriente base. ¿Qué vamos a hacer? Voy a seguir entonces C. Beta. Aquí es 10 sobre 100. ¿Y eso sería? 8 por 1 sobre 12. ¿Cuánto? 8 por 3. Por 10 a la menos 5. O sea, Punto 8. 0.8 litros, ¿cierto? Y ya tengo el voltaje base, entonces que por ley de Ohm tendría la resistencia. ¿No? ¿No sería así tan fácil? Porque esa es la corriente base. Pues sí, ley de Ohm, pero antes de la ley de Ohm, ¿qué cosa hay que hacer? Bueno, ya tengo la voltaje. Otra ley, mejor dicho. La que empieza por K, eso. En todo, sí. Porque es que tener este voltaje, pero también tener este. Ya, bueno. Eso. Entonces, listo. Entonces, ¿cómo sería aquí la. ¿Cómo sería esta caída de esta resistencia? Ya, RD por IB. RD por IB, sí. Entonces, la malla, ¿cómo queda? Menos BB. Eso, BB. Más RD por IB. Más RD por IB. Más voltaje base. Velocidad de sensor igual a 0. ¿Cierto? O sea que pues ya tengo IB, tenemos esto. Podemos despegar RD. Que sería voltaje de. Bueno, vamos a ver los números. 5, ¿no? 5 volts menos 0.7 sobre la regla 0.80. acabamos de ayer. Y eso da mega. ¿Cuánto le digo más eso? Beta. Más grande. Sí, la mega. ¿Cuál 4.3 y es 0.2? No sé. 0.8. Claro, Sí, la mega. 5.2 mega ohms. Mega ohm. grandecita. Listo, ¿qué nos queda faltando? RC. RC. Gracias. También con la ley de. Eso sale más fácil, ¿cierto? Queda menos SC. Es que a mí no me C. pero sí. Listo. Más C por RC. Y C más la corriente colector de emisión. El voltaje colector de emisión. Bueno, cierto. O sea que RC, ya tenemos todo, ¿no? Tenemos esta
Y C también lo tenemos. y BCC. Que sería el BCC, que es 15. En el voltaje colector emisor, que nos dicen que son 7.5. Sobre y C, que es 10. Y ese sea kilo. 7.5. Ah, bueno, 7.5. Ajá. 7.75 Kilómetros, 35 mil millones. kilómetros. Eso son kilómetros. 150 ohmios. 150 kilómetros. Porque es en miliamperios. Ah, sí, sí. 150 kilómetros. ¿Cuánto van a ser los 150 kilómetros? Ahí 7.5, ¿cierto? Y entre 10, 0.35. O te digo, 7.50. Pero aquí ya la muestra, o sea, por día a la 3 por mil. ¿Qué le está haciendo más? 750 No, ohmios. 150 ohmios. Ah, sí, no. Ah, bueno, Sí, sí, Y lo otro le metamos el 3. 15. 7.5. Ya se le Listo, está 750 ohmios. Ahí quedaron las dos. Pero se tiene que convertir la materia. Pregunta, muchachos, Para está. abrir la referencia. La pregunta fue no es, profe, o sea, llevándolo a una. No, ¿cuál es la pregunta que aprovecha el transistor? O sea, uno que aprovecha el transistor. Usted dice que tiene una función. Cuando amplifica el voltaje. No sé si por ahí no lo puse entre paréntesis. En principio está multiplicando corrientes. Fíjate que aquí le estaba poniendo estos 0.83 fotoamperes y los convierte en 10. ¿Cómo le da? Sino que lo que vamos a hacer nosotros es que con esta resistencia de aquí, esta, vamos a convertir esas variaciones de corriente, lo vamos a convertir en O falta voltaje. paréntesis. Los talentos. Entonces de amplificación de corriente vamos a pasar a amplificación de voltaje. Convertir miliamperes a poder. Pero la corriente amplificada sale del colector. La amplificada es esta, sí, tienes toda la razón. Ajá. ¿Por qué no debería salir? ¿Por qué entra el.? Ah, no, pues sale por el emisor. Lo que pasa es que la corriente se establece, es como si fuera, a ver, por eso yo le hacía la analogía del grifo, ¿no? Que la corriente de base es como si fuera la llave, ¿sí o qué? Pero el agua, ¿cómo les digo? El flujo de agua no solamente lo mido, o no lo tengo que medir en la salida del grifo. O sea, si yo mido el flujo en la salida del grifo, me tiene que dar prácticamente igual al flujo que entra al grifo, ¿cierto? ¿Ya? O el caudal, sí. El caudal que sale es el mismo que entra. Si yo, por ejemplo, cierro un poquito la llave, pues ese caudal va a disminuir, pero no disminuye solamente el que sale del grifo, sino también el que entra, ¿cierto? Si yo la llave la abro más, el caudal va a aumentar, pero tanto el que entra como el que sale. Entonces da lo mismo acá, ¿sí? Si tú le das más corriente de base, él te amplifica, pero esta corriente que está entre el colector y emisor, digamos que entra por el colector, pero sale por el emisor. ¿Sí? Porque es que el transistor, a ver, digámoslo de esta forma, el transistor no te está generando corriente en realidad. Él lo que está haciendo es como tomando prestado. Él toma esa corriente prestada, ¿de dónde? De la fuente de DC. O sea, en realidad la que le proporciona la corriente al transistor es la fuente de DC. Sí, así como en el grifo, el agua que llega al grifo, pues no la produce el mismo grifo, ¿cierto? Eso no la da pues el Cali. ¿Cierto? Y viene por todas las teorías maestras, ¿no? Todo viene del acueducto. ¿Ya? Entonces, esa es como la fuente, esa sería como la fuente de DC, pues el acueducto, ¿no? En este caso, es la fuente de DC. El transistor lo que hace es coger corriente de allí y nosotros lo que le decimos es cuánta corriente tiene que coger de esa fuente, a través de qué, de la corriente de base. Entonces le pasamos poquita corriente de base y le decimos coja un poquito, no sea garoso, ¿no? El transistor coja un poquito de corriente. Pero si queremos que consuma más corriente, entonces hay que suministrarle más corriente de base. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces por eso es que entra por aquí y sale por acá. ¿Ya?
Por eso la analogía del pico es muy buena. Sí, siempre piensen en esa. Bueno. Que si quiero la Vaya, coordenadas está bien. con este cálculo puedo hallarla, pues entonces que me permitan pasar a la coordenada. Uy, pero hay una cosa. Sí. ¿Cómo así? ¿Qué pasó ahí? Es que está en micro, ¿no? Ah, hola, pues usted me dijo 0.83. Sí, ¿cierto? Ahí está el micro. Pero también él lo puso en micro. Ah, yo que lo puse mal. Es 83. Bueno. Ahí me Por 10 elevado a la menos Pero no me 3 dijeron, hombre. No me dijeron, hombre. Es que lo colocó 0.83. dividido menos 120. Sí, claro, yo lo puse 0.83. 83.83. No, no, si le quito un 0. No, sino que es que esa al revés no me 83. extrañó porque es que hay varios diseños en donde te bajamos. Ahí está en la peli. Córrale la moneda. Sí, ahí está el 83. Sí. No, sino que la resistencia de 5.2 megas no me extrañó. porque no porque trabajamos 83 se tiene a Por eso, pues estoy trabajando en y el transistor miliamperios. acá también. 10 por 10 a la menos 3 y Entonces, por lo no me extrañó. Me dio Bueno, 8.33 83. elevado a la menos 5. corre Pero el esta 2, nos entonces quedó buena. corre el 1 y queda la menos 4, que es la mitad de los. Sí, sí, da. Pero a la de acá abajo se dio. Ah, bueno, tú No, puedes decir. está bien. La Bueno, aquí viene un concepto importante, que es el de la recta de carga. La recta de carga lo que hace es definirnos cuando un transistor está metido en un circuito, como en este caso, ¿cierto? ¿Cuáles son los puntos posibles de operación de ese transistor en ese circuito? Es decir, si esta es la recta de carga de este circuito, lo que nos está queriendo decir es que el transistor no nos va a operar por acá, ni por acá, ni por acá, ni por acá. O sea, no es posible que dentro de este circuito funcione en esos puntos que he señalado ahí. Podrá operar en cualquiera de estos puntos que están sobre la recta de carga. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la recta de carga. ¿Y de dónde sale esa recta de carga? ¿Quién la impone? La impone nada más ni nada menos que esta resistencia. En general, la imponen las resistencias que tengamos en la salida. Es decir, si tenemos una resistencia, por ejemplo, vamos a ver más adelante, una resistencia aquí en el emisor, pues esta resistencia emisor y esta resistencia colector influirán en esta recta de carga. ¿Listo? Podemos aumentar la magnitud de la recta. Ah, claro, si cambiamos las resistencias. Pero si yo también vario el voltaje del colector emisor también, ¿no? Si varías el voltaje, Del colector emisor también. bueno, más bien este. Sí. Si varías este voltaje, el de la fuente, sí. Porque el de colector emisor se adecua dependiendo del voltaje de la fuente y la resistencia. de la resistencia. Exacto. Sí. Entonces, si cambias este, también se produce el mismo vector, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos esa recta de carga? Muy fácil. ¿Cómo es que la definición de recta? Ah, no, pero el concepto. Es la línea más corta de 2 puntos, ¿cierto? O sea que necesitamos solamente 2 puntos para trazar una recta. Porque no la sabía después. 5 y 15, ¿no? Ustedes fíjense, muchachos, que ahí los 2 puntos, de hecho en el dibujo los 2 puntos salen a la vista, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Sí. Entonces los 2 puntos eran el punto de corte y el
pues hacemos que la corriente de colector valga 0. Si vale 0 aquí, exacto, el voltaje colector emisor va a ser en este caso, en este ejemplo, 15 volts. ¿Y el de saturación cuál va a ser? Colector emisor 0. Hacemos que el voltaje colector emisor sea 0. Quedaría entonces solamente la fuente y esta resistencia de 3 kilo ohms, ¿cierto? Entonces 15 sobre 3000 ohms a 5 miliamperes a un voltaje colector emisor 0. Fíjense, aquí tengo yo voltaje colector emisor 0, tengo 5 miliamperes. Y para una corriente de colector igual a 0, tengo 15 volts. Esos son los dos puntos. Y por los dos puntos, trazo la recta. Esa es la recta de corriente. ¿Sí? Sencillo. ¿Estas curvitas? ¿Estas? Sí, claro. Sí, eso está. Eso lo da el fabricante.